Los objetivos del tema son aprender una forma de conectar una base de datos con Java para versiones de NetBeans del 8 para arriba utilizando Open Access. Conectar de manera eficaz una base de datos con el uso de Open Access y generar consultas de selección de forma correcta. ¿Qué es lo que haremos? Crearemos o usaremos una base de datos que ya tenga registros para así poder crear y ejecutar las consultas de selección. Crearemos un formulario en NetBeans para generar la consulta desde la plataforma de NetBeans. Estableceremos la conexión a la base de datos mediante los procedimientos y métodos de Open Access y ejecutaremos la consulta que hemos creado desde NetBeans para mostrarla en una tabla. Bueno, hay diferentes versiones de NetBeans. Están las del 7, 7.1, 7.2. También están las del 8, 8.1, 8.2. Para poder conectar una base de datos con un programa en NetBeans se puede hacer de dos formas. Pero con la forma en la que se conecta el 7 no es compatible con el 8. Entonces se creó un conjunto de librerías y de métodos para poder conectarse desde el 8 a una base de datos. ¿Cómo se hace? Lo primero que necesitamos es tener la base de datos. Por ejemplo, yo la tengo aquí en el escritorio y crear luego el programa en NetBeans. Yo lo creé y le puse Open Access ejemplo y lo creé en el escritorio. El siguiente paso es copiar la base de datos, copiarla y pegarla dentro de la carpeta del archivo de la base de datos. De ahí lo que necesitamos son un conjunto de librerías de Open Access con las cuales podemos trabajar y poder realizar en este caso las consultas. Necesitamos esta librería y necesitamos estas otras 4 y hacemos lo mismo que hicimos con el archivo de la base de datos. La copiamos y la pegamos dentro de la carpeta del archivo o el proyecto de NetBeans. Lo siguiente que vamos a hacer es importar las librerías que hemos introducido dentro de la carpeta de nuestro proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Si nos fijamos en el lado izquierdo de la ventana de NetBeans hay un conjunto de carpetas. Ahí hay una que dice librerías. Entonces nos vamos a ella, le damos clic derecho y le damos Add Jar and Folder. Le damos clic y esperamos que cargue. De ahí buscamos la carpeta de nuestro proyecto. A mí estaba en el escritorio, Open Access ejemplo, y me voy a la carpeta de Open Access. Agrego la primera, le doy OK, de ahí dejo que la cargue y vuelvo a repetir el proceso para las otras 4, porque en total son 5. Esta está dentro de esta carpeta y las agrego. De ahí las agrego y dejo que carguen. Una vez ya tenemos las librerías, vamos a realizar la base de datos. En la base de datos tienen que estar las tablas con los registros. Las tablas con los registros y con las relaciones para así poder generar las consultas. Hay una manera práctica de hacer las consultas, que es primero desde aquí, desde la base de datos, y después solo pasarla a NetBeans o hacerla desde NetBeans.
no hay ningún problema. Entonces vamos a empezar. Se crea formularios, se da aquí en New y aquí en JFrame Form. Ahí le da a crear y le pone el nombre que quiere. Yo he creado dos, una se llama ejemplo y la otra ejercicio. Vamos a trabajar con el ejemplo. En ejemplo nos vamos aquí. Lo que tenemos que lograr es tener lo que está en pantalla, una tabla y un botón. ¿Cómo los insertamos? Pues nos vamos al lado derecho de la ventana de NetBeans y buscamos el icono que diga Table. Le damos clic y lo llevamos hacia el panel que está aquí. De ahí le acomodamos y buscamos el botón. Le damos clic y lo movemos hacia el formulario. Aquí le podemos cambiar nombre al botón. Digamos que le vamos a poner resultado. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar la base de datos con NetBeans. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer desde la Java class principal del proyecto, que es la que se genera normalmente al crear el proyecto, y tiene el nombre del proyecto .java. En esta clase es esto que ven en pantalla, no hay nada. Entonces vamos a empezar a crear la conexión. Lo primero es importar lo que vamos a utilizar, que en este caso serían los métodos de Java, y para eso ponemos las instrucciones import java.sql.asterisco. El asterisco significa que se van a tomar todos los métodos de los SQL, y también vamos a ocupar unas JOption para mostrar mensajes, y la instrucción para ello sería import java.swing.asterisco para utilizar también todas las opciones que nos puede ofrecer NetBeans. De ahí nos vamos al public class. Dentro del public class vamos a declarar nuestras variables. En este caso tenemos que ocupar una variable de conexión, un statement y una result set. La conexión nos va a servir para conectar la base de datos, el statement para poder obtener la consulta, y el result set para mostrar la consulta. Entonces las declaramos. Connection, y le ponemos el nombre que nosotros querramos. En este caso le voy a poner CN, y las igualamos a null, y el punto y coma que no se puede olvidar. De ahí con el statement, y le ponemos como le querramos poner. En este caso le voy a poner igual y el punto y coma y el resultado. Aquí le voy a poner ejecutar igual punto y coma. De aquí vamos a crear una public void para poder trabajarla luego esa public void en otro formulario y conectarla. Entonces ponemos public void y el nombre que nosotros querramos. Le voy a poner ejemplo, le ponemos paréntesis porque esto es un método. De ahí le abrimos y cerramos corchetes. Lo que vamos a poner aquí es la instrucción que se llama try, que esto nos va a permitir intentar, como su nombre lo dice, intentar conectarla. Empezaremos definiendo nuestros métodos para conectar.
Para eso ponemos slash punto for name. Como lo vamos a trabajar con Google Access, pues las palabras que vamos a utilizar son las siguientes: net.ucan, ucan access, .jdbc, .ucan access driver, y al final el .com. Luego de esto vamos a obtener la dirección de nuestra base de datos, que en este caso ya la metimos dentro de la carpeta del proyecto. Para eso declaramos una variable string para que pueda almacenar el nombre como texto. Entonces string, y le vamos a poner database es igual a comillas, porque como es una variable string, tiene que estar entre comillas porque va a ser texto. Y vamos a ocupar este código, sería jdbc access pleca, y aquí ponemos el nombre de nuestra base de datos. Ahorita me voy a revisar cómo se llama la base de datos. Me voy a la carpeta y en la carpeta se obtiene que la base de datos se llama Liquilicida, y para asegurarnos la extensión de esta base de datos nos vamos a propiedades, y aquí dice que es accdb. Entonces le damos OK, se llama Liquilicida. Podemos copiar este nombre y de ahí solo ponerlo aquí, y ponemos punto y la extensión accdb. Ahí ya tenemos la dirección de nuestra base de datos. Ahora vamos a crear la conexión. Se pone cn, el nombre de la variable connection es igual a driver manager. Le ponemos punto y buscamos la opción que diga get connection, y dentro de ese get connection ponemos el nombre de la variable en la que almacenamos la dirección de nuestra base de datos, y punto y coma. Luego de esto se puede comprobar mediante un JOptionPaint si de verdad se ha conectado a la base de datos, o si dio un error en el proceso. Así que vamos a ocupar un JOptionPaint. Vamos a ocupar los JOptionPaint.show message dialog, y aquí vamos a poner, digamos, que sí se pudo conectar. Después vamos a crear, para crear el statement, que sería el comando SQL, se pone el siguiente código. Pone el nombre de la variable statement, en este caso se llama hola, y se pone igual, y el nombre de la variable connection, se viene punto, y nos tiene que salir una opción que dice create statement. Le damos enter y punto y coma. Ahí ya se creó. Ahora lo que hacemos es obtener el texto de la consulta. Para eso vamos a crear una variable string, y le vamos a poner como nombre consulta, y va a ser igual a, aquí se va a poner la consulta que nosotros vamos a querer ejecutar. Como les recomendaba, pues pueden hacer la consulta desde el programa gestor base de datos y después solo pasarla aquí copiándola. Puede ser así.
Aquí tengo una consulta. Dice que va a seleccionar el nombre, el apellido, el ID tipo y el lugar de salida de la tabla pasajeros. La tabla pasajeros es esta. Entonces nos va a seleccionar el nombre, el apellido, el ID tipo y el lugar de salida de la tabla pasajeros. Entonces aquí la puedo probar, la ejecuto y si me da. Entonces fácil, solo copio la instrucción, la copio y la pego en la variable que estoy creando. La puedo dejar así como me la tira, o le quito todo estos espacios y la dejo junto. Entonces aquí ya creé la consulta. Seleccionar el nombre, apellido, el ID tipo y lugar de salida de la tabla pasajeros y los ordeno por el nombre. De ahí vamos a poner a correr esta consulta como lo hacemos con el resultat. Ahora para el resultat lo que vamos a hacer es poner el nombre de la variable del resultat, o sea, ejecutar, y eso va a ser igual al statement punto execute query, al statement que se llama hola punto execute query, y dentro de ese execute query, dentro de los paréntesis vamos a poner el nombre de la variable de la consulta, o también se puede poner la consulta de un solo. El nombre de la consulta es consulta y de ahí punto y coma, y en teoría ya tendría que haber dado, así que vamos a poner un j punto show para que nos muestre si de verdad se dio. Así que vamos a poner video, y después de esto el try, no sé si pueden ver que da un error. Eso es porque no puede ver un try sin un catch. Es como que, o sea, no me puede devolver si no se intenta. Entonces siempre tiene que haber algo que devuelva, porque si no se da lo que está aquí adentro, pues tiene que devolver algo. Entonces ahora vamos con la parte que va a devolver. Después de las comillas que cierran este try se pone catch, y se abre paréntesis y se pone exception else. De ahí se da enter y se abre comillas, y dentro de esto vamos a poner un option paint para que nos muestre cuál es el error que se está devolviendo si lo que está arriba no se cumple. Option paint.show message y aquí pondríamos el error es más la variable x que hemos creado aquí arriba, y punto y coma. De ahí guardamos, y ahora lo que nos falta es conectar el ejemplo, o sea, el formulario que creamos al principio con esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le damos doble clic al botón del formulario y nos vamos hasta arriba. Arriba vamos a importar lo mismo, el java.sql.asterisco, para trabajar todos los métodos y procedimientos que se pueden trabajar con Java, el javax.swing para trabajar lo de option paint y lo de las tablas que están dentro de los Java Swing.
Dentro del botón vamos a poner esta instrucción que ya la tengo aquí. La instrucción es esta: empezamos declarando el número de columnas, después ponemos un try y empezamos a llenar la tabla. Vamos llenando en las tablas con el número de columnas y con el result set, porque el result set es el que nos da el resultado. Entonces lo copio y lo pego justo en el botón, le doy enter en este código. Se empieza declarando las columnas con número int para establecer el número de columnas que va a tener la tabla, esta tabla, la que hemos puesto. También creamos lo de conectar la clase con este formulario mediante el código de la clase, un objeto igual a la nueva clase, y después solo se pone ese objeto punto el método del public void que ocupamos en la clase. Así podemos llamar a todo lo que está ahí, y en el código solo vamos trabajando con el result set y con el nombre de este objeto que hemos creado, y aquí se pone el nombre de la tabla que hemos puesto. En este caso se llama tabla 2. De ahí solo guardamos y esperemos. Solo guardamos y esperamos. Le damos en correr, esperamos a que corra. Una vez que nos haya cargado la ventanilla de que se ha corrido el programa, le damos en el botón consultar. Si todo ha salido bien, nos tiene que darle a la consulta, y por ende todos estos JOption pane nos tienen que salir porque se han hecho bien los pasos. Ok, y nos tiene que salir la consulta, que fue la misma que nos dio en la base de datos. Entonces está bien. Si no sale la consulta, puedes revisar bien los datos, revisar bien puntos y comas, comillas, paréntesis, corchetes, alguna palabra mal escrita, porque por un pequeño error puede que el programa no corra y por ende no se realice la consulta ni la conexión a la base de datos.